Noticias para el bolsillo no se detienen, lamentablemente. Las tasas de los créditos de consumo no paran de subir y en la semana del 8 al 15 de mayo, según datos del Banco Central, alcanzaron su mayor nivel en más de 7 años, llegando a un 26,98%. Para analizar este escenario estamos junto a Luis Opaso, gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por acompañarnos y quiero ir a un tema bien concreto para comenzar. ¿Por qué tan altas las tasas de los créditos de consumo? Después podemos ir con otros productos financieros, pero superan el 26% y mantienen una tendencia que se podría proyectar, no va a mostrar una baja, digamos. Sí, a ver, efectivamente, los créditos de consumo han sido los que han experimentado una mayor alza en su costo en los últimos meses. Y ojo que ahí el dato que tú presentas, Nicolás, es la cartera de crédito de consumo en su totalidad, con los distintos productos. En promedio. Si uno va producto por producto y se fija, por ejemplo, primero en los créditos en cuota, el crédito tradicional que se pide un monto fijo al inicio, se va pagando de manera permanente en el tiempo por un determinado plazo. Esos créditos aumentaron de 10% el año pasado, en mayo del 2021, a un 17% en lo más reciente, o sea, aumentaron un 7%. Si uno va a otro tipo de productos asociados al segmento de consumo, como los créditos rotativos, los créditos que se dan con la tarjeta de crédito, básicamente, estos que son créditos de mayor costo pasaron de 23% a 30% en igual periodo. O sea, lo que uno observa es que los distintos productos de consumo aumentaron 7%. Y ese 7% tiene directa relación con el aumento en el costo de financiamiento de corto plazo en la economía que está dado por la tasa de política monetaria, la que establece el Banco Central en sus reuniones periódicas. Y esta, en el periodo que estamos hablando, efectivamente pasó de 0,5%, que estaba vigente el año pasado, a 8,25% en la última reunión de política monetaria. O sea, aumentó entre 7 y 8% al año. Y ese efectivamente es el mayor costo que hoy día está internalizado en el costo de los créditos de consumo en sus distintas categorías. Luis, quedémonos un poquito en eso, que muchas veces no se entiende esto del cambio en la tasa referencial, la tasa de política monetaria y cómo en tiempo y forma pueden afectar las tasas de los bancos, en este caso, de las instituciones financieras. ¿Por qué sucede esto? También para poner en contexto a quienes nos ven, pasar una política bien agresiva la que ha llevado el Banco Central a este 8,25% desde 0,5%, 0,25%. ¿Cómo se traspasa y en cuánto tiempo? Aquí claramente se ha traspasado de manera bastante rápida a los créditos de consumo hipotecario, entre otros. Sí, efectivamente, el Banco Central cuenta con una herramienta para controlar la inflación, que es la tasa de política monetaria. Y esta tasa de política monetaria no es una tasa que se cobra a público, esta es una tasa que el Banco Central establece para sus operaciones de financiamiento a los bancos de un día para otro. Son tasas, en términos técnicos, overnight, que pasan la noche con una deuda de un banco con el Banco Central y se cobra esa tasa. Para ser más simple, entonces, es la tasa que le cobra al banco por prestarle el Banco Central plata a un banco, digamos. Si queremos simplificarlo de esa manera. Claro. Y ese es el costo por pasarle un día. Obviamente lo que importa para poder determinar el costo de financiamiento total, si uno está dando un crédito, por ejemplo, a un año o 2 años, es cuál es el costo de financiamiento del banco, el banco comercial, para ese periodo de 2 años. Lo que hoy día el Banco Central hace al fijar esta tasa al cual le pasa plata a los bancos, es decir, yo de aquí a la próxima reunión de política monetaria, esta es la tasa a la cual le voy a prestar. Entonces lo importante para determinar el costo de financiamiento de un banco frente a sus clientes es cuál es la tasa que hoy día el Banco Central establece y además cuál es la perspectiva de esa tasa en el periodo de referencia del crédito. Y lo que hoy día vemos, y tú lo mencionabas al inicio, Nicolás, es que esta tasa por el momento parece ser un piso que se va a prolongar por un periodo bastante largo. En ese sentido, los créditos de consumo, que tienden a durar entre 2 años y 1 año, depende del producto, van a estar asociados a un costo de financiamiento que es el que enfrenta el Banco Comercial frente al Banco Central, que es esta tasa de política de referencia, la tasa de política monetaria, y es la que aumentó, y bien tú también lo mencionabas, ha sido uno de los ajustes de los bancos centrales más rápidos que hemos observado en muchas economías. Quiero volver a un punto que mencionabas, Luis Opaso, creo que es bien relevante, créditos de consumo, pero hay distintos créditos de consumo en términos de productos financieros y por eso también se nota en lo que es la tasa,
en lo que puede ser el CAE, por ejemplo. Hay varios elementos que marcan una diferencia y no hay que pensar en un crédito como un todo, sino en distintos productos y distintas posibilidades que entregan los bancos. ¿Cómo también tener eso en mente, digamos? Hay un tema con respecto a los plazos de pago, también el monto que uno pide en términos de financiamiento, que puede marcar la diferencia para lo que es esta tasa que yo decía al comienzo, de llegar a un 26% en promedio de todos los productos de las instituciones financieras en este caso. Efectivamente, aquí hay un mix grande de productos para financiar operaciones de consumo. Pero yo, para simplificar la conversación, Nicolás, lo segmentaría en dos grandes grupos. Uno es el crédito en cuota tradicional, en el cual el cliente se acerca a un banco, solicita un crédito, por ejemplo, por 100.000 pesos, y establece un plazo de pago de ese crédito, supongamos, en 2 años. Y a través de eso se va estableciendo cuotas para ir pagando periódicamente. Ese es el crédito en cuotas tradicional que uno tiene como referencia. Y ese es el crédito que pasó de un costo de 10% el año pasado, que era lo que se registraba, a un 17%. Aumentó 7 puntos porcentuales su costo de financiamiento. Pero hay otro tipo de productos que, por su naturaleza, tienen una mayor tasa de interés, que son los créditos asociados a productos rotativos como líneas de crédito o tarjetas, en el caso de consumo en particular, que es básicamente cuando uno tiene contratado el servicio de una tarjeta de crédito o una línea de crédito, el banco preaprueba un monto para el cual el cliente puede disponer para hacer pago, comprar, etcétera. Y generalmente eso se paga a final de mes, ¿verdad? Tú vas pagando la tarjeta y vas usándolo parte como medio de pago, pero también para ir financiándote a través del mes. Pero adicionalmente, dentro de estos productos existe la opción de que un cliente diga, yo necesito a lo mejor recurrir a un crédito más rápido, de mayor urgencia, y contra esa línea disponible genera un crédito, hace un avance en efectivo, por ejemplo, o simplemente solicita un avance que se constituye en un crédito para ir pagando en el tiempo, con plazos variables, no tiene un plazo predefinido, y ese crédito, por su naturaleza, que es un crédito que es de libre disposición dado a esa línea de crédito que dispone el cliente, tiende a ser más caro porque el riesgo de crédito asociado a esos productos tiende a ser más alto que un crédito en cuotas. Pero haciendo el parangón con lo que hablábamos sobre el aumento de los costos de estas operaciones, en estas operaciones las rotativas también el aumento es de 7 puntos porcentuales en el periodo que estamos hablando, de este año, abril de este año, versus abril del año pasado, que coincide nuevamente con el aumento de la tasa de política monetaria en 7 puntos porcentuales. Ha habido un aumento en el costo de los créditos de consumo. Me sigo quedando solamente en los créditos de consumo, vamos después con otros productos. Ahora, te hago la pregunta, ¿ha habido también una baja en la demanda de estos créditos justamente por ese costo o más bien ha tenido una situación de aumento? La demanda ha sido uno de los mayores factores que ha afectado a la cartera de consumo. Para hacer un orden de referencia, Nicolás, en cifras, previo a la pandemia y en realidad previo a los retiros de los fondos de pensiones, los retiros que todos conocemos, en promedio la cartera de consumo cada mes implicaba créditos, colocaciones totales por 3.000 millones de dólares. En todo el sistema financiero estoy hablando. Posterior a los retiros, como eso genera un aumento importante de liquidez por parte de los hogares, la demanda obviamente por financiamiento vía crédito cayó dramáticamente y cayó en aproximadamente un tercio. O sea, si antes se prestaba en total el sistema 3.000 millones de dólares a todo el país, posterior a los retiros y de manera más o menos estable, eso cayó a 2.000 millones de dólares al mes. O sea, es una caída bastante grande y bastante permanente que está asociado a la alta liquidez con la cual muchos hogares quedaron posterior a los retiros. Y de hecho, un antecedente que complementa esta visión es cuando tú revisas la encuesta del Banco Central sobre condiciones crediticias, lo que muestra en el último mes es que el reporte de las instituciones es que la mitad de ellas, o sea, el 50% de las instituciones observa una menor demanda respecto a lo que históricamente observaba. Ahora, eso con el efecto de los retiros o también de los subsidios fiscales, digamos, de la liquidez, ¿eso se ha ido difuminando con el paso de los meses? ¿Ha habido un cambio también en esa trayectoria desde la demanda de créditos de consumo? Muy poco. Y de hecho, si tú ¿Se mantiene más bien estable? Se mantiene más bien estable. Y de hecho, si tú revisas los saldos vistas, que es como la contrapartida de los retiros y de los apoyos fiscales que tú mencionas, que están disponibles en las cuentas de los clientes, ya sea a través de cuentas vistas o cuentas RUT, los saldos son bastante altos todavía. Han disminuido en el tiempo, por cierto, eso indica que los hogares están usando esos fondos,
pero todavía el saldo disponible es bastante elevado respecto a lo que eran niveles normales. Claro, eso es bien relevante porque si uno hiciera la ecuación bien simple, estoy tratando de ser bien simplista y pido disculpas por eso, porque hay un tema financiero que es bastante más técnico y de fondo, pero si uno hiciera la ecuación, cuando hay una demanda de créditos que baja, podría darse la posibilidad de que justamente el costo del crédito tenga que también bajar para generar un mayor incentivo a financiarse a través de esa vía. Aquí lo que nos cuenta Luis Opaso es que se ha mantenido estable más bien la demanda, independiente de que el efecto retiros ahorros previsionales, desde lo que fue la discusión del último proyecto, se ha ido difuminando. Igualmente hay millones de dólares que están ahí justamente en las cuentas de aquellos quienes retiraron sus fondos para distintos destinos, digamos. Efectivamente, pero aquí hay varios componentes. Como bien dices tú, la demanda está baja, y eso las razones las comentamos. Y uno diría, bueno, en un esquema de mercado simple, donde la oferta y la demanda tienen las pendientes que estamos acostumbrados, uno debería esperar una reducción en las tasas de interés, claro, que es el precio que equilibra la oferta y la demanda en este caso. Sin embargo, aquí lo que estamos observando, Nicolás, es que la oferta de crédito, la capacidad de ofrecer crédito, hoy día está afectada no más que por un tema de oferta y demanda de ese mercado, está afectado por el costo base al cual se pueden financiar los bancos, que está dado por la tasa política monetaria. O sea, si tú lo miras desde una perspectiva más contable, uno podría decir, mira, la estructura de costo para ofrecer un crédito hoy día ya está topado por este aumento de la tasa política monetaria. No puedes hacer magia en el sentido de ofrecer créditos a un costo menor al cual el Banco Central está disponible para financiar a los bancos. Se ha ido privilegiando, y vuelvo al punto A, otros productos como el avance en efectivo, la tarjeta de crédito, línea de crédito en ese sentido. En el último tiempo han ido creciendo, yo te diría, paso a paso. Esta baja demanda que tenemos ha estado impulsada en parte importante por créditos rotativos, tarjetas, líneas de crédito, pero también por créditos en cuotas. Pero en niveles más bajos ambos que los que tradicionalmente observábamos. Luis, voy a otro producto, a lo que es el crédito hipotecario, con las diferencias que tiene con las vías de financiamiento más a corto y mediano plazo, digamos, principalmente largo plazo. Ha ido también cambiando las condiciones de la revisión para la entrega de crédito hipotecario, ahora 20 años, no los 30 o 25 antiguamente, con tasa variable en muchos casos, no tasa fija, a diferencia, bueno, de uno de los productos que lanzó ahora el Banco Estado, digamos, en este sentido. ¿Eso se mantiene más bien como cuando lo proyectábamos, lo veíamos desde principio de año y también desde finales del año anterior? Este mercado, el hipotecario me refiero, también ha sufrido fluctuaciones que tienen también un origen común, que fueron los retiros de los fondos de pensiones, pero acá actuaron por otro mecanismo. Acá actuaron por el hecho de que al haber retiros de fondos de pensiones, lo que pasó fue que la demanda por instrumentos de largo plazo, bonos que realizan los fondos de pensiones, eso cayó mucho. Entonces, un banco que busca financiarse con instrumentos de largo plazo para hacer créditos de largo plazo, vio que tenía menores alternativas de financiamiento y estas se daban a un costo mayor. La tasa de interés del financiamiento de largo plazo aumentó y eso hizo que en un año y medio aproximadamente, Nicolás, pasáramos de tasas de interés UF más 2.4, 2.5, a UF en torno a 5% en lo más reciente, obviamente con una dispersión a través de instituciones. Pero ahí el gran motor de este cambio estuvo más bien asociado al debilitamiento de nuestro mercado de capitales y en particular a ese financiamiento de largo plazo. Y acá también se generó lo que conversamos en el caso de consumo. La demanda de créditos hipotecarios cayó, yo te diría, de manera muy marcada. Ha sido una de las carteras en que más se ha observado una contracción, en torno a 54-55%. Ha disminuido el flujo de operaciones en los últimos meses. Esto ha sido muy marcado, yo te diría, durante este año. Entonces, tenemos elementos comunes con el mercado de consumo. Hay un elemento común, pero los mecanismos de propagación han sido distintos. Revisada el informe del Banco Central, Luis, y hay una baja, pero bien leve, de la tasa promedio, digamos, de los créditos hipotecarios. ¿Esto es significativo o más bien es parte, digamos, del comportamiento del mercado? Efectivamente, las tasas se han ido reduciendo marginalmente, Nicolás. No, estamos lejos todavía del 2%. Sí, claro, está en 4.2, si no me equivoco. Si tú revisas, por ejemplo, la información de la CMF que tiene comparadores de precios de crédito hipotecario, hoy día en el margen, lo que indica la información de la CMF es que si un cliente acude a una institución financiera, en promedio el costo de financiamiento, la tasa de interés,
está en torno a 4,8%. Claro. O sea, un nivel que escapa por lejos al 2% que estábamos acostumbrados. 2% que tuvimos hace 2 años, digamos, y no es tan lejano esto, y durante un buen tiempo. No, efectivamente. Y muchas veces, y permíteme que me expanda en este punto, porque muchas veces se minimizan los efectos de las políticas públicas y dicen, mira, solo aumentó 2% y no hubo un gran problema. Pero esto es un problema grande. Si tú haces o estimas la implicancia para los hogares de este aumento, pasar de tasas de interés hipotecarias del 2% a lo que estamos observando hoy día, y además le agrega el efecto de la inflación. Recuerda que los créditos hipotecarios están denominados en UF, porque las viviendas obviamente están denominadas en esa unidad. Sí. Eso implica un crédito promedio de 2.400 unidades de fomento a 20 años. Un hogar hoy día tiene que pagar en torno a 1,6 millones de pesos al año extra que lo que se hubiese pagado si se contrataba ese crédito a la tasa del 2%. Y eso obviamente es una cantidad muy relevante. Estamos hablando más o menos del 10% del ingreso de un hogar al año. Entonces, estos efectos son muy materiales, no son menores. Sí, claro, y sumando otro efecto también que se ha dado, y lo hemos conversado varias veces, Luis, con respecto a cuando uno va al banco, pide un crédito hipotecario y pide la posibilidad de 30, 25 años y el banco le dice no, ahora son 20, o sea, también eso ha cambiado. Efectivamente, y recuerda que cuando los retiros de los fondos de pensiones tuvieron su máximo efecto, incluso los créditos a 20 años eran difíciles en algunos casos de establecer, porque no había financiamiento en el mercado de capitales a 20 años. Incluso algunas instituciones disminuyeron a 15 años, hoy día la mayoría está en 20 años, pero como dices tú, esto implica un retroceso importante para la capacidad de financiamiento de las viviendas. Luis Opaso, gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras ABIF. Muchas gracias, Luis, nuevamente por esta conversación. Buen día. Buenos días, Nicolás. Gracias a ti. Hasta luego, gracias.